Rafael Paz, bienvenido a Siendo Honestos. ¿Cómo estás tú? Verte. Encantadísima. Gracias. Un gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo te va? Me va muy bien y para mí es un placer estar aquí contigo y con ese público maravilloso que nos acompaña. Gracias. Con el permiso de tu esposo, yo te voy a decir que tú eres un hombre muy elegante. Gracias. Muy elegante, de verdad que sí. Y es particular. En República Dominicana los hombres se cuidan muchísimo y eso me encanta. Pero Rafael siempre está impecable. ¿Tú planchas ropa? Yo soy buenísimo planchando. Siéntate, y hago unos bienvenido. filos de pantalones espectaculares. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues un día me vas a enseñar porque yo no sé planchar. Así que es interesante. Yo siempre digo, los hombres que están impecables tienen que saber planchar. Porque las mujeres, y sobre todo cuando tienen familias grandes, andan a veces corriendo, no necesariamente la muchacha ayudó ese día o la mujer no pudo planchar. Bueno, Rafael de repente se saca su filo temprano. Así es. Así es. Aprendí cuando era estudiante. ¿En dónde? Bueno, tú sabes que los jóvenes que venimos del interior del país... ¿Tú eres de Monteplata? Sí, yo soy de Monteplata. Tenemos que aterrizar en Santo Domingo. Ajá. Entonces, aunque yo llegué a la casa de mis tíos, son como mis papás. Ahorita vamos a hablar de eso. Me tocó hacer mucha labor que antes no hacía, entre ellas planchar. Luego me mudé solo y ahí tuve que perfeccionar mis técnicas. Entonces, aprendí a hacer unos filos espectaculares porque siempre me gustó andar... Bien puesto. Entonces, aprendí a lavar también. Soy muy bueno sapeando pisos. ¿También? De todo, de todo. Yo he aprendido de todo a lo largo de la vida. Todo lo que está bien hecho, lo he hecho. Gracias a Dios. ¿Y lo mal hecho? Lo mal ¿En hecho, algún momento? lo he observado para no hacerlo. Está bien. Sí. ¿No eras un niño travieso, tremendo? Mira, cuando yo era niño, yo era intenso. Me gustaba mucho jugar, me gustaba desarmar los juguetes. Tenía una inclinación extraordinaria por saber lo que tenían adentro de los juguetes, entonces lo desarmaba. A veces trataba de armarlo y se me quedaban piezas o tornillos. Y me gustaba mucho jugar fuera. Era un deportista intenso también, jugué basquetbol, voleibol, bueno, tienes altura para taekwondo. Yo practiqué taekwondo con Gabriel Mercedes. Ajá. Él era cinturón azul y yo era cinturón amarillo y practicábamos en el mismo dojo. Y se vieron hace poco, me parece, ¿no? Sí, Gaby y yo somos muy amigos desde pequeños. Él era limpiabotas. Entonces, cuando yo iba a la escuela en la mañana, porque él iba en la noche, sí. Entonces él estaba en el parque y yo me quedaba con él en las tardes. Iba a mi casa a almorzar y después volvía. Entonces, fue una niñez extraordinaria. Yo iba al río, iba a marotear, de todo. Y aprendí mucho de la gente, aprendí de la diversidad. Yo estudié en un colegio pequeño, en una escuela pequeña, donde no había segregación social. Entonces, yo estudiaba con todo tipo de niños. Claro. Y eso me enseñó mucho de la idiosincrasia de los dominicanos, a conocer la gente, al que vale la pena, al que trabaja, y a definir una visión de mi país, que se completó con los años. Cuando llegué a Santo Domingo, ya tengo 18 años acá. Salí de Monteplata cumpliendo los 17 años. Terminé el colegio a los 16. Y luego me tocó ir a la universidad, ampliar mis horizontes, estudiar otras cosas. ¿Estudiaste Derecho en la Universidad Iberoamericana? Sí, estudié Derecho. Fundé el Comité de Estudiantes de Derecho de UNIBE. Sí, fuiste el primer presidente de Fui eso. su primer presidente, que originalmente decidimos llamarlo coordinador, porque yo era muy del criterio de que a los jóvenes que les gustaba mucho la política, le iba a interesar ser presidente del Comité de Estudiantes, no para fortalecer la comunidad estudiantil, sino para tener un cargo que le diera valor político. Entonces, coordinador sonaba más a trabajo, y a eso le huían ese tipo de jóvenes que yo lo veía un poco charlatanes en la universidad. Y eso todavía pasa, ¿no? Exactamente, pero cuando las instituciones se fortalecen, entonces ya no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, una vez fortalecido el grupo de estudiantes de Derecho con una mística, el tiempo lo llevó a convertirse en una institución sólida. Hoy hay un presidente, pero ahí ya no hay tutía. Ahí todo el mundo sabe que tiene que cumplir reglas y que tiene que trabajar por el desarrollo de la comunidad estudiantil. Mire, Rafa Paz es el director nacional de competitividad. Yo empecé hablándole de lo elegante que se ve. Además tienes una familia preciosa, te felicito por eso, porque
uno sabe de cosas, ¿no? Y le cuentan cosas. Y me alegra que te esté yendo bien, tu hijo te llegó como una bendición. Mi esposa Aurora y mi Tu hijo David. esposa Aurora y tu hijo David. Sí. Tú te casaste en 10 días. Yo me casé en 10 días. ¿Pero cómo fue eso? Bueno, conocí a mi esposa. Yo sabía quién ella era. Ella no sabía quién era yo. Pero una tía le ¿Tú le habló habías de puesto mí. el ojo hace rato? La verdad es que yo no le había puesto necesariamente el ojo. Sí me parecía una mujer espectacular, hermosa. Y digamos que sí, pero Dios nos llevó por el mismo camino y nos conocimos y en un proceso extraordinario donde todo se precipitó, nos casamos en 10 días. Nos conocimos un viernes, yo le propuse que fuéramos novios el sábado y le propuse matrimonio el domingo. Pero, ¿cómo Y fue? ¿Cómo fue y al lunes de la eso? siguiente semana nos casamos en Nueva York, en una boda muy pequeña, con apenas 3 amigos, su madrina y 2 amigos míos. Ajá. Y luego entonces le avisamos formalmente a su papá y le avisamos a mi familia. Ah, después de que se casaron. Sí, y Pero eso parece como una historia de novela, de película. ¿No querían que ustedes se casaran? sí, no, todo el mundo se puso feliz después que nos casamos. Pero nosotros decidimos hacerlo así. Ya. Y Dios nos llevó por ese camino. Entonces, avisamos que nos casamos, no se lo dijimos a todo el mundo, y después nos casamos 3 meses. Después. Ya hicimos una celebración, una ceremonia aquí en República Dominicana importante, y ahí ya sí, quedó hecho público todo. Y ya tenemos 4 años de casados y un bebé maravilloso que se llama David. ¿Cuánto tiene David? David tiene 1 año y 4 meses. Ya. Comenzó el colegio la semana pasada. Te vi que lo estaba llevando en medio de la lluvia, ¿no? Sí. Eso es típico. El día que arrancan las clases, entonces cae un aguacero, se pincha una goma, pasa de todo. Gracioso, ese día cayó un aguacero. Ese día cayó un aguacero, mi esposa estaba súper nerviosa. Yo también, porque cuando me pongo nervioso comienzo a dar instrucciones. Vamos a hacer esto, debiste hacer esto, debiste hacer aquello. Pero llegamos al colegio, tuvimos que desmontarnos del vehículo una esquina antes, ir con la sombrilla y llevar al bebé y entregárselo a la profesora. Ese fue el momento. ¡Wow! ¡Qué momento! Cuando tú tienes que entregar por primera vez a tu bebé y dejarlo solo en un lugar. Pero sabíamos que le iban a dar mucho cariño. Ya. Ya habíamos visto el método del colegio y estábamos muy tranquilos, con el corazón un poco en la mano, pero él la pasó fenomenal. Qué bueno. Se puso a jugar inmediatamente con otros niños y nosotros nos fuimos y lo dejamos solito. Es bueno que arranquemos este programa así, porque muchas veces, Rafael, y esto es parte del objetivo de Siendo Honestos, vemos a distintas personas que influencian la opinión pública de una manera u otra y no conocemos realmente quiénes son. No conocemos qué es lo que los preocupa, qué es lo que los motiva. Y yo siento que en gran medida las decisiones de las personas van muy, muy, muy pegadas a lo que realmente son, aunque incluso a veces traicionen lo que son. En este caso, Rafael, es bueno que nos cuentes. Tú decías, mi tío, ¿no? Háblanos de tu infancia. Sabemos que tienes una relación muy estrecha con el senador Charlie Mariotti. ¿Cómo fue eso? Para el que no conoce esa historia, ¿cómo fue? Bueno, mira, yo me crié en Monteplata, pero yo no nací en Monteplata, yo nací en Nueva York. Y mis padres, que eran jóvenes en ese tiempo, me enviaron con mis abuelos. Trabajaban mucho y no me podían cuidar como se debía. Entonces, a los 6 meses llegué a Monteplata. Mi abuelo tenía 73 años y mi abuela tenía 56. Ya habían criado a todos sus hijos. Y solamente quedaba en la casa la menor, que es Margarita, mi tía. Y tenía 17 años, 16 años. Entonces, así llegué yo a Monteplata. Ella tenía de novio a Charlie Mariotti. Y imagínate, mis abuelos me dedicaron todo su amor, pero ellos eran la figura joven. Entonces, yo soy como el resultado de la crianza de 4 personas. Ok. Muy intensamente mis abuelos con quienes yo vivía, pero entonces mis tíos suplían esa parte joven que necesitaba un niño. Mi tío Charlie me enseñó a gatear, me enseñó muchas cosas. Mi abuelo fue mi mejor amigo
se llamó Rafael Paz, igual que yo. Nosotros somos toda una familia de generaciones y generaciones con Rafael Paz. Con el mismo nombre. Sí. Pero tú no le pusiste el mismo nombre a tu hijo. No. ¿Rompiste ahí? Rompí. Comencé una nueva historia con David. Y entonces fue interesante. Fui a una escuela que se fundó justo cuando yo estaba entrando, que es la Escuela Parroquial Padre Arturo, que fue construida por los padres. La lideraban los padres de los niños que iban a ir a esa escuela. La lideraban unas misioneras dominicas, lideradas por una mujer espectacular llamada Carmen Cuadrado Sánchez, que con una tenacidad extraordinaria fundó esta escuela en un pueblo que carecía de educación apropiada. Y se fundamentó el modelo educativo en valores. Valores como la honestidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, y más que las lecciones propias del currículum escolar. Ese fue, digamos, su principal aporte. Nunca se suspendieron las clases por huelgas. Eso me enseñó el valor de mantener la educación de los niños como un valor esencial. Y mis abuelos y mis tíos le dedicaron mucho a la educación en el hogar. Rafa, pero esa separación de tu madre y de tu padre, ¿cómo fue? ¿Fue duro para ti? Claro, eras un bebé apenas, pero cuando lo comprendiste con el tiempo y fuiste creciendo, ¿cómo terminó de fluir esa relación? Bueno, es que ellos siempre de una forma u otra estuvieron presentes. Mis padres me dieron mucho amor a pesar de no estar presentes físicamente. Y si faltó alguna cosa, me lo dieron en exceso mis abuelos y mis tíos. O sea que yo nunca sentí ausencia, sino todo lo contrario, mucho amor en mi vida. Y quizás eso determinó gran parte de lo que iba a suceder conmigo en los próximos años. Y es ver o sea, yo veo la vida desde un ángulo muy positivo, muy cargado de potencialidad, de gente buena, de gente que trabaja por un propósito. He conocido mucha gente trabajadora a lo largo de mis años y he tenido el respaldo de mucha gente. El amor de mis padres, el apoyo de mis abuelos, el amor de mis tíos, de mis profesores. A lo largo de mi vida ha habido mucha gente que ha contribuido a impulsar lo que yo soy en el día de hoy. Y yo creo que esa fue la gran oportunidad. ¿Tu madre se llama Violeta? Violeta, sí. Mi madre se llama Violeta y mi papá se llama Rafael, igual que yo. Igual que tú, así. Sí. ¿Y viven acá ahora? Bueno, mi mamá viene pronto a vivir acá. Ella ha vivido allá, ha vivido acá. Mi mamá ha sido una mujer espectacular, una trabajadora de toda la vida. Que me enseñó el valor de la persistencia y de querer hacer las cosas, que contribuyó mucho con mi vida, me dio la vida, pero también estuvo ahí presente todo el tiempo para todo lo que yo necesitara. Igual mi padre es una persona maravillosa, con una personalidad espectacular. Sí, esa es mi vida. Qué bueno. Y una cosa, me dijiste, Charlie Mariotti me enseñó a gatear. ¿Y también te enseñó a andar en la política? Bueno, de él yo aprendí lo que es la política, lo que es el Estado, lo que es el deseo de impulsar transformaciones positivas desde lo público. Yo no seguí necesariamente su camino. Yo comencé como un profesional. No, claro, estuviste, imagínate. Yo comencé en la Procuraduría General de la República, trabajé en la Escuela del Ministerio Público, de ahí pasé a la Suprema Corte de Justicia, como abogado para asuntos públicos. Es un currículum larguísimo, yo lo leí. No lo traje porque ustedes tienen que evaluarlo y para ir sacando las paginitas, ¿no? Son muchas cosas, Rafael. Sí, muchas cosas. La Suprema, la Junta Central Electoral, el Congreso Nacional, donde fui asesor de la Cámara de Diputados y del Senado. Yo fui el único asesor. ¿Tú fuiste asesor para el proceso de la Constitución? Así es. Y me tocó participar directamente en la redacción de varios artículos de la Constitución. Mucha gente no lo sabe. ¿Cuál? Por ejemplo, los artículos relativos al régimen económico. Yo participé en su redacción. La iniciativa privada es libre, el Estado fomenta y apoya a la empresa privada, etc. Pero tú sabes que hay gente que dice acá, hay que cambiar el modelo económico. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que República Dominicana tiene que aprovechar las potencialidades que tiene en los sectores que ha desarrollado, donde ha logrado ser exitoso y trasladar ese éxito
a otros sectores, como la industria nacional, por ejemplo. Nosotros debemos convertirnos en un país exportador fundamentalmente, porque República Dominicana necesita generar divisas Claro. para poder financiar todo este consumo al que estamos acostumbrados, todo este crecimiento económico al que se ha acostumbrado el país. Eso requiere dólares. Y para eso, exportaciones. Ahora hablamos de eso, Rafa, lo desmenuzamos con más detalle. Qué bueno que habláramos de en esta primera parte del programa, de tu vida, que la gente y que tú también te sientas cómodo, te sientas en tu casa, porque esto es un espacio también para disfrutar y conocernos. ¿Y cómo no hacerlo? Qué bueno, vamos a pausa, ya regresamos. Seguimos conversando en Siendo Honestos con Rafael Paz, director de competitividad. Rafael, tienes 35 años. Eres quizás el más joven de los funcionarios que están en el Poder Ejecutivo, porque el Consejo de Competitividad es parte del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Eso, creo que sí, creo que soy uno de los más jóvenes, pero también creo que soy uno de los que le pone más ganas, igual que mucha gente, porque hay mucha gente trabajando intensamente para hacer que la República Dominicana avance. Y yo siempre trato de ver los procesos fuera de cajones. El tema de la edad para mí nunca ha sido un factor ni a favor ni en contra. Yo creo que un hombre o una mujer son hombres y mujeres desde que cumplen 18 años, que a partir de ahí tienen que poner todo su empeño para que su proyecto de vida avance, pero también para que el país avance. Y deben sumar toda esa potencia, toda esa energía a la experiencia de los que van un poco más adelantados en su vida para construir procesos maravillosos. Y combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Eso es lo que yo creo de la sociedad. Vi una entrevista que te hicieron en el Diario Libre en la que comentabas que lo que querías hacer desde competitividad y vienes realizando ese trabajo, ¿hace cuánto tiempo estás en competitividad? Un año y 2 meses. Un año y 2 meses, exactamente. Decías, quiero trabajar con humildad y a empezar a hacer las cosas desde adentro. ¿Cómo fue pasar del sector privado, venías de la vicepresidencia del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a estar dentro de una institución del Estado en la que es muy importante el rol de la empresa privada? ¿Qué es lo que se ve por dentro que no necesariamente se ve desde afuera? Mira, es interesante. Esa es una de las transiciones más particulares que he hecho en mi vida. Después de 6 años y más de 3.150.000 horas representando al sector privado de la República Dominicana, participando en las discusiones internas, viendo al Estado desde fuera, colaborando con los funcionarios y con los sectores de la sociedad dominicana, me tocó ir adentro del Estado. Y conocer el Estado por dentro ha sido toda una travesía maravillosa, donde he conocido gente muy positiva y donde he tenido la oportunidad de poner un granito de arena para que el país se fortalezca. Yo creo que lo más interesante de todo es que no he llegado solo. He venido acompañado de un consejo maravilloso donde hay empresarios, Sí. 9 empresarios, y un consejo consultivo también sumamente positivo y maravilloso, donde todos juntos, junto con el presidente de la República y el equipo de gobierno, hemos construido una agenda de trabajo por la República Dominicana, que potencie su economía para generar mayor bienestar y mayores oportunidades para los emprendedores, para las mujeres, para aquellos que están trabajando en el campo, para los que están en las empresas Sí. como trabajadores. O sea, construyendo oportunidades, cortando procesos, reduciendo plazos, creando iniciativas que permitan facilitar las exportaciones, generando una sinergia positiva. Pero ahora mismo, Rafael, y es uno de los retos que tienes en esta oficina, República Dominicana está, si no me equivoco, en el puesto 13 de América Latina, como uno de los países menos competitivos de la región. A nivel mundial creo que estamos en el 104, según el índice que sacó el Foro Económico Mundial en el 2017. ¿Cuál es la proyección para este año? ¿Crees que la situación va a cambiar? Bueno, mis pronósticos para este año son reservados. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo de competitividad se concretiza y comienza a partir de diciembre del año pasado, cuando se juramenta el Consejo y comienzan sus trabajos.
Las mediciones del índice global de competitividad cortan en febrero, aunque se van a publicar en octubre. El corte de la información sucedió en febrero. Así que nada más tenía año. 2 meses este consejo que tardó mucho tiempo en constituirse desde que se aprobó la ley. Correcto, desde que se aprobó la ley tardó 12 años en constituirse. ¿Por qué pasan esas cosas, Rafael? Bueno, a veces no leyes inoperantes que nombran instituciones pero no terminan de salir reglamentos y entonces todo se queda estancado. Pasamos 20 años en el Congreso discutiendo, por ejemplo, la ley de partidos políticos y resulta que entonces ahora no hay reglamento para aplicar la ley de partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de legislación? ¿Qué es lo que nos ocurre como Estado para poder operar y que las cosas sean quizás con más rapidez, con más celeridad, que es lo que la gente necesita? Al final se trata de eso, de buscar soluciones para la gente y de que lo que la gente hace, vive y cómo se relaciona se haga más fácil. A veces los congresos y los propios países inician una carrera de regulación extraordinaria que consume muchísimo tiempo, se aprueban muchísimas leyes, el Congreso Nacional ha aprobado más de 400 leyes en 10 años, eso es mucho y requiere muchísimo trabajo implementar todo eso. Yo soy de los que pienso que es más fácil o es mejor tener pocas leyes que se cumplan con rigor que tener tantas leyes que establecen tantos procedimientos que le complican la vida al Estado y se la complican a la gente. Yo soy de una visión mucho más hacia la simplificación. Nosotros venimos, lamentablemente, digo yo, en muchos casos, de una cultura francesa, donde todo se quiere regular, todo se quiere controlar. Entonces, eso consume energía del Estado dominicano. En el caso del Consejo de Competitividad, lo importante es que se tomó la decisión de constituir el Consejo, el presidente haciendo lo que nunca se había hecho, lo designó, lo conformó. No solamente se hizo un acto protocolar de juramentación, sino que se iniciaron los trabajos. ¿Están reuniéndose todos los meses como prometieron? Ya llegamos 5 reuniones, Bien. El presidente está próximo a convocar la sexta. Pero lo importante no es que nos hemos reunido 5 veces, sino lo que eso ha producido a lo interno del gobierno. Primero los resultados, más de 9 decretos ordenando y estableciendo nuevos procedimientos, facilitándole la vida a la gente, haciéndola más fácil, pero una integración extraordinaria de los ministros que con muchísimo entusiasmo han asumido los temas que se le han encomendado, le han cumplido al presidente, han estado intensamente trabajando. Te puedo decir, se creó el Comité de Desarrollo Productivo y las Exportaciones. Rafael, perdona que te interrumpa, porque acabo de escuchar, dice, cumpliéndole al presidente, y yo tengo que diferir. Es que no es que le están cumpliendo al presidente, es que tienen que cumplirle al país. Porque son los dominicanos, yo soy extranjera, todo el mundo lo sabe, pero vivo aquí hace 8 años. Cualquier funcionario no está para cumplirle al presidente, está para cumplirle al país. Y yo creo que en gran medida eso es mucho de lo que nos pasa. El presidente puede estar comprometido y eso es muy bueno. Y qué bueno que sea así. Pero los funcionarios tienen que estar comprometidos es con el desarrollo de la República Dominicana. Eso es así, pero para lograr eso que tú dices hay que tener un factor que se inventaron los americanos y que ha probado ser el éxito de las administraciones de los países desarrollados, que se llama accountability. Que un funcionario tenga que rendirle cuentas al presidente de la República. Eso es otra cosa, porque un funcionario no electo, como somos nosotros. A mí nadie me eligió para estar aquí. Quien me delegó su confianza fue el presidente de la República, por el que votaron los 3 millones de dominicanos que eligieron esta administración. Entonces, quien le responde directamente al país por las ejecutorias del gobierno es el jefe del Estado. Y nosotros, los que estamos en cargo delegado, entonces tenemos que cumplir ante él. Y haciéndolo, le cumplimos al país. Pero él, a través del Consejo de Competitividad, en este caso, por ejemplo, pide cuentas de que las cosas que se le asignan a los funcionarios se cumplan. Porque ¿cuál es el problema histórico de los países como República Dominicana? ¿Presiona mucho al presidente Medina? Te voy a contar ahora. Okay. ¿Tú sabes cuál es el problema histórico de la República Dominicana? Que a un fulano lo nombran en una institución pública y cree que esa institución es su parcela y que ahí él es amo y señor y que él debe rendirse cuentas a él mismo porque ese es su premio. Y no, esa posición es una posición ejecutiva que se le ha delegado a esa persona, que tiene que rendir cuentas ante quien debe rendir cuentas al pueblo dominicano. Qué bueno. Entonces, que tú lo expliques. Sí. Ese rol de accountability es lo que se está expresando con muchísima fuerza en el marco del Consejo de Competitividad, porque cada mes, casi, hay que ir a una reunión con todo el empresariado que es parte del Consejo, con los demás ministros,
a que ese funcionario que fue encargado de una tarea de mejorar el registro sanitario o de reducir el tiempo de constitución de compañías o de crear el comité de facilitación de comercio o de eliminar la tarjeta de turista, ir a donde el presidente a rendir cuentas y a decir, mire, eso se ejecutó como se mandó en tal fecha, o decir, mire, no se ha podido ejecutar, faltan 15 días, pero vamos hacia allá, y presentar de manera responsable, y después entonces nosotros ir ante el país y decir en qué estatus estamos. Yo creo que es un ejercicio extraordinario y es un aporte extraordinario al fortalecimiento institucional de la República Dominicana, porque las cosas no suceden por ósmosis. Claro que no. Hay que fortalecer las instituciones, pero las instituciones son seres humanos, son procesos, son métodos de trabajo. Y ese es el gran aporte que estamos poniendo. Vamos a hablar de las instituciones al regreso, porque es además uno de los pilares fundamentales de este análisis que hace el Índice Global de Competitividad, que entiendo es fundamental para que las cosas avancen. Además es el modelo que ustedes han decidido seguir en el Consejo, ¿cierto? Así es. Es como la base, el librito. Así es. Ese es el punto de referencia. Lo vemos al regreso de la pausa. Gracias, Rafael, además, porque esa explicación, si ustedes ven este programa en vivo, vayan después y véanlo en YouTube. Porque esa explicación que da Rafael me parece, y no es porque estés acá, me parece lógica y me parece sincera. Porque no es un asunto de el discurso y el speech, de simplemente, no porque es el presidente. Cuando yo le pregunto a Rafael eso y te invito a que lo converses, es porque hay gente y hay funcionarios que tienen un verbo pero que no están entendiendo el porqué de las cosas. Y gracias por la explicación, me parece muy buena. Vamos a pausa. Regresamos con más de Siendo Honestos. Rafael Paz, director de competitividad de la República Dominicana. Rafael, decíamos antes de la pausa comercial. Ciudadano y servidor público. ¿Te gusta que te digan así? Ciudadano y servidor público. Y papá de David. Y papá de David. Yo soy el papá de David. Me gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque eso al final es lo que yo soy. Antes de cualquier cosa soy un ciudadano y soy un padre de familia también. Entonces, cuando termine cualquier tipo de responsabilidad que tenga en el Estado o en el sector privado, al final del día, cuando voy a mi casa, eso es lo que soy. Igual que cualquier ciudadano que ande en las calles, tratando de aportarle a mi país y coyunturalmente, entonces en el servicio público. ¿Te quedas, Rafael, en el Consejo de Competitividad? ¿No estás buscando a lo mejor ir a otro lado, una posición electiva quizás? Bueno, yo creo que lo más importante para una gente es cumplir su trabajo. Yo estoy concentrado en mi trabajo en este momento, en transformar la República Dominicana junto a un grupo importante de personas, público-privada, y llegará el momento de tomar decisiones en la vida. Yo creo que este no es el momento. Yo creo que debemos concentrarnos en hacer que las cosas Dijiste hace poco que hay gente haciendo política anticipada, campaña anticipada, que no estabas de acuerdo. Es que más que yo esté de acuerdo, no es que la gente está demasiado en política, dijiste. Es la ley que establece cuándo inicia la campaña electoral, incluso las precampañas. Pero todo el mundo está en campaña aquí, Rafael. Todo el que está haciendo campaña política en este momento está violando la ley electoral. Todo el que está haciendo propaganda, colocando vallas, todo el que está vendiendo servicios al que está en campaña fuera de tiempo, está violando la ley electoral y está recibiendo fondos que son ilícitos en este momento y so pena incluso de violar la ley de lavado de activos, porque si proviene de una actividad ilícita, como es hacer campaña a destiempo, entonces son fondos que no son lícitos. Entonces, el país tiene que ponerse en orden. Rafael, pero mira, yo estuve en Santiago hace poco. En la autopista Duarte, yo conté 7 vallas de un candidato. No voy a decir su nombre, todo el mundo sabe quién es, porque no es un asunto personal. 7 vallas, con lo que cuestan las vallas. Es un funcionario que probablemente tú te consigas en los pasillos del Palacio Nacional. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién dice, ya está bueno? ¿Quién le pone la cascabel al gato? La sociedad, la Junta Central Electoral. Pero la sociedad no puede ir a desmontar vallas, Rafael. Pero la Junta sí puede y tiene la facultad para hacerlo y se está resistiendo a hacerlo. Porque no se ha dado cuenta que la sociedad dominicana cambió. Hablando ahora de la sociedad, que tú querías ahorita hablar del tema de la sociedad. La sociedad cambió. Lo que están exigiendo, no las nuevas generaciones,
Todas las generaciones que tienen conciencia, que quieren un país mejor, están exigiendo orden, que se cumpla la ley. No solo la ley electoral, la ley de tránsito, todas las leyes. Todas esas manifestaciones ciudadanas que estamos viendo en distintos vertientes, lo que buscan es que transformemos esa cultura de dejar pasar y dejar hacer por una cultura más firme, donde se haga valer lo que dice la letra de la ley para que todos estemos más seguros. Entonces, el poner orden comienza por la parte electoral. Si usted le está ofreciendo al país que usted va a transformar la realidad nacional, que usted lo va a hacer mejor, comience por cumplir la ley, ajústese a ese compromiso obligatorio que ha sido aprobado por el poder del Estado para que todos estemos más tranquilos. Porque ¿cuál es el problema? Que cada vez que sale una nota sobre política en un periódico, sí, le está quitando espacio a una nota sobre un problema nacional que tiene que ser resuelto en este momento. A un tema de interés de desarrollo económico, le está quitando espacio o en los noticieros, o en los periódicos, o en las discusiones sociales. Los dominicanos tenemos que concentrarnos en el trabajo, en ponerle atención a las grandes reformas que tiene que hacer el país para ajustarse a la cuarta revolución industrial. El mundo se está transformando de manera acelerada. Los países están avanzando. República Dominicana tiene que poner el turbo y caminar a doble velocidad para poder superar a nuestros competidores de la región. Nosotros tenemos que ser capaces de vencer a Costa Rica en inversión extranjera, en tecnología, eso te iba a preguntar. De vencer a Chile, de vencer a Colombia, de vencer a Panamá. Nosotros tenemos mucha potencialidad, hemos construido mucho durante 50 años, pero tenemos mucho más potencial. Y para poder lograr que vengan más empresas, sí, que nuestras industrias exporten más, que nuestras marcas se internacionalicen, que nuestros estudiantes se formen en el extranjero y encuentren espacio para aplicar sus conocimientos aquí, que nuestro sector agrícola sea más productivo, sí, necesitamos concentrarnos en trabajar todos juntos, sector privado, gobierno, la sociedad, los partidos políticos. Los partidos tienen estructuras técnicas que deberían estar en este momento analizando los problemas nacionales. ¿Tú estás inscrito en algún partido? Yo me voy a reservar todas las preguntas políticas para su momento y te voy a pedir comprensión. Te entiendo. Porque hablar de política en este momento significaría desdecirme. Y yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo importante, en los problemas de la gente. No en que si tal partido, cuál partido, o etcétera. Esos no son los temas del país en este momento. Fíjate, Rafael, hay temas del país que sí son de este momento y lo conversábamos antes. La parte de la institucionalidad y cómo se ve en gran medida afectada. Mencionabas el caso de Costa Rica, el caso de Chile. Chile, Costa Rica y Panamá son los 3 países de América Latina que están entre los primeros 50 en el índice de competitividad. República Dominicana y Panamá, por ejemplo, comparten, por decirlo de alguna manera, el premio a las mejores economías de la región. Sin embargo, ahí está la diferencia. Panamá, con un crecimiento sostenido importante, al igual que República Dominicana, pero Panamá en índice competitivo, por decirlo de alguna manera, en azul, y República Dominicana todavía en rojo. Quizás es por el tema de la institucionalidad, que es el primer pilar. Probablemente pese mucho, tú me dirás qué tanto pesa o qué no. El asunto de la burocracia, el asunto de la independencia, por ejemplo, del Poder Judicial, que muchos la han criticado. ¿Cómo lo ves desde la dirección? La institucionalidad es un estado de conciencia colectiva, donde los ciudadanos deciden o no ser transparentes, deciden o no cumplir las reglas de juego, deciden o no trabajar juntos para hacer que los procesos se respeten y las leyes se respeten. Sí. Eso es la institucionalidad. Y República Dominicana tiene que hacer una gran transformación cultural en general. Cada vez que un ciudadano llama a un amigo en una institución pública para que le haga un favorcito, está haciendo un acto contrario a la ley, está haciendo tráfico de influencia. Claro. Cada vez que usted se va en rojo, cada vez que usted viola una vía de tránsito y se va en vía contraria, cada vez que usted se salta el horario de ir a la universidad y o le pide a un compañero que le haga el trabajo y lo ponga, eso es corrupción. Sí, Rafael, pero por ejemplo, y entiendo el discurso y estoy de acuerdo, porque no es un tema discursivo, es un tema de fondo.
de cómo la sociedad debe involucrarse para ser más honesta, para ser más transparente, es correcto. Pero también es cierto que hay quienes tienen la teoría de que la gente sigue modelos, sigue parámetros y también en cierta medida la gente sigue a sus representantes. Tú me has dicho que no quieres hablar de política, pero tú eres un funcionario público y eso tiene sentido. Hay casos por doquier de graves transgresiones a la ley desde el sistema público nacional. La gente sigue modelos. Entonces, ¿quién le pone la cascabel al gato? Y como lo he preguntado en otras ocasiones en este programa, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Quiénes tienen más responsabilidad? La madre que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene carreteras y que cuando ve a un político le dice, por favor, ayúdeme, hágame un favor y póngame la luz, o que le dice a algún chiripero, por favor, conéctamela. Evidentemente se está robando la luz, pero ella no tiene nada, no tiene educación y no es un discurso populista. Ahora, el que tiene una responsabilidad frente al Estado, que ha estudiado, que el Estado lo ha preparado y que ha invertido en él, ¿no tiene quizás una responsabilidad mayor? Cumplir con la ley, cumplir con la ley. Y te voy a decir algo, si la gente está viendo casos, como tú señalas, de corrupción, es porque se está persiguiendo por primera vez la corrupción en la República Dominicana. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo una presentación que hizo Participación Ciudadana frente a todos los estudiantes diciendo, en República Dominicana solamente se han sometido 2 casos de corrupción, uno en el año 1969 de un alcalde del Distrito Nacional por razones políticas y el otro de un expresidente que fue sometido y cuya sentencia fue objeto de un indulto, sí, o del retiro de la acusación. Más nada. Vamos a ver ahora cuántas personas hay sometidas por casos de corrupción del CEA, de muchísimos casos distintos, porque se está persiguiendo. ¿Qué tienen que hacer los tribunales? Y ahí está la parte importante, condenar a aquellos que son acusados y donde hay pruebas, porque es que hay muchos jueces que quieren, para condenar a una persona que cometió actos de corrupción, tener más pruebas que las que se requieren para condenar a un asesino, y eso no puede ser. Es cierto que a veces es difícil probarlo, pero cuando hay voluntad de sancionar y de dar ejemplos en la sociedad, entonces inmediatamente aparecen los argumentos jurídicos para hacerlo. Pero aquí nos encanta complicar, a los abogados les encanta complicar los procesos. Lo dices tú porque eres abogado. Sí, por eso lo estudié para defenderme de ellos. Vamos a las comerciales, al regreso tenemos más acá en Siendo Honestos. Regresamos con Rafael Paz, nos fuimos riéndonos porque a veces hay cosas que uno dice, prefiero reír para no llorar. Rafael dice, yo estudié Derecho para prepararme de los abogados. ¿Cómo ves el ejercicio del derecho en el país? Hay casos que dejan mucho que desear. ¿Cómo lo ves? No, hay casos que dan vergüenza. Mira ese caso de la niña Emily, que fue vilmente asesinada. ¿Tú crees que es posible que eso tenga 16 reenvíos y que el tribunal no haya podido avanzar? Es a los abogados que hay que agarrar y someterlo por obstrucción a la justicia, porque están obstruyendo que el pueblo obtenga justicia por un caso que nos consternó a todos y donde hay pruebas suficientes. Eso es inexplicable. Eso toca la fibra más sensible de la sociedad dominicana. Ya hace un año que Emily Peguero fue asesinada. Los que están procesados allí, acusados por el Ministerio Público, le dieron incluso la cara al país en un video en el que preguntaban, ¿dónde está Emily Peguero? No, nosotros no sabemos nada. Eso dolió, definitivamente. Y como, además, no solamente como funcionario del Estado, como padre debe generarte una sensibilidad particular. ¿Cuál es el proceso que debe seguirse en este tipo de casos, Rafael? ¿Cómo hacemos que la justicia sea más eficiente? Yo no sé, necesitamos mejores jueces, que los jueces asuman su responsabilidad. No vale de nada que el Ministerio Público acuse, que la sociedad dominicana apoye los casos, que se presenten pruebas suficientes, si los jueces simplemente deciden hacerle caso a todas las chicanas que sometan los abogados. El Código Procesal Penal, con todas sus debilidades, fue elaborado para que los procesos fueran ágiles, pero lo hemos convertido en lo que era el proceso anterior, en un vericueto
de procesos y de chicanas y de incidentes. No puede ser, no puede ser. La justicia, si no es oportuna, no es justicia. Y aquí hay que fortalecer la justicia, la judicatura. Por eso muchas personas en el índice de competitividad evalúan el Estado de Derecho con deficiencia, porque la justicia no responde a las expectativas. Y si esos son los casos penales, en los casos civiles la cosa es peor. Se tardan años y años. Aquí cualquiera llega y embarga, Rafael. Cualquiera llega y agarra las cosas de un negocio y se las lleva. Y eso que se le ha puesto coto a la ley de notarios, que fue aprobada sin el consenso de la sociedad y que le ha implicado grandes costos al país, que le daba la oportunidad a una persona de embargar con un acto notarial. Por Dios, al país en ese aspecto hay que ponerle mayor rigor. Y la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de Poder Judicial, tienen que hacer su rol. ¿En dónde sí salimos bien en el índice de competitividad, Rafael? Bueno, salimos muy bien. De esos 12 pilares, dímelo rapidito porque estamos casi cerrando el programa. En infraestructura. Ahí estamos bien. Ahí estamos bastante bien. En educación hemos ido mejorando. Bien. En clima macroeconómico. Aunque en educación se evalúa no solamente infraestructura, sino también calidad. Eso calidad, y hemos ido avanzando en términos de calidad. ¿Qué más? En ambiente macroeconómico, ahí es que salen nuestras mejores calificaciones, porque la economía dominicana es estable, es sólida, crece, tiene retos, pero hemos logrado... ¿Y el tema del déficit no está generando algún problema? Bueno, es que aunque haya un tema de balance en las cuentas públicas, sí, el país ha logrado obtener los recursos y ha ido mejorando su desempeño en la cobranza también de los impuestos. Entonces, esto de lo que se trata es, mucha gente quiere ver los índices como si fueran una lanza acusadora. Y no se trata de eso, se trata de un marco de referencia que nos permita a todos identificar hacia dónde dirigirnos, dónde poner el énfasis. El país tiene, y repito, mucho potencial. Tenemos que enfrentar todo este tema de la cuarta revolución industrial, ajustarnos. Y eso te iba a preguntar, hay un artículo que reseñó hace poco el Diario Libre, creo que fue un editorial, que hablaba de la dificultad de República Dominicana para definitivamente ser un país exportador, que tenemos una arraigada cultura de importación. Eso tiene que cambiar si queremos que la balanza de pago en algún momento cambie, ¿no? Sí, y va a cambiar. Estuvimos trabajando en 97 medidas que están siendo evaluadas y que serán conocidas en la 6ª sesión del Consejo Nacional de Competitividad en el área de industria, de zonas francas, de minería, de agricultura. ¿Me invitas aunque sea para ver desde lejos? Te invito. Vale, es bueno ver. Y de turismo, que van a transformar y que van a fortalecer el modelo económico de la República Dominicana para darle un impulso a las exportaciones. Este ha sido declarado Año Nacional de Fomento de las Exportaciones por el presidente y hay todo un esfuerzo del gobierno por avanzar en ese sentido, junto con el sector privado, porque estas medidas han sido trabajadas junto al CONEP, a la Asociación de Industrias, a ADOEXPO, a la Asociación Dominicana de Zonas Francas, a todas las organizaciones del sector privado, a CODOPYME, para de manera participativa organizar decisiones públicas que fortalezcan la economía. Esa es la visión y ese es nuestro compromiso. El otro día leí una información, no sé si la viste, de productores de coco de Samaná. Productores de coco que estaban botando toda su producción y decían, la estamos botando porque no tenemos mercado, no logramos venderla por la cantidad de cocos importados que están entrando al país. ¿Quién podría imaginar que en República Dominicana se importan cocos? Bueno, pero ahora ya tenemos el proceso de industrialización del coco, ya hay marcas locales que están produciendo agua de coco, que están sembrando mejores variedades y ya ¿Qué decirle a esos productores entonces? Ya esos productores están en conexión con las empresas dominicanas que ya están produciendo agua de coco local. Es que estábamos trayendo el agua de coco de Corea y de la India, porque no teníamos la capacidad industrial para procesarla y para venderla a nivel internacional, porque si tú no procesas el agua de coco, al poco tiempo se te daña. Correcto. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer precisamente los encadenamientos productivos, de lograr que se instalen las industrias que van a fortalecer la producción local en coco, en piña, en guanábana, en yautía, en batata, en yuca, que son productos que internacionalmente tienen un mercado extraordinario, que se producen en la República Dominicana y que no hemos podido aprovechar por la falta de una estrategia. Lo que estamos haciendo ahora es construyendo una estrategia alrededor de eso. Y tú vas a ver, Catherine, y el país lo va a ver, cómo vamos a reconducir
las políticas económicas del gobierno para el apoyo a los sectores productivos. ¿Tú te consideras un optimista? Yo me considero un trabajador que cuando termina el día sudado por hacer mi trabajo, lo veo con optimismo, y yo creo que la República Dominicana tiene que entrar en una gran revolución del optimismo. Hay personas dedicadas día y noche a promover un pesimismo. La tragedia. A inducir un pesimismo en la República Dominicana. Comunicadores, líderes políticos, personas interesadas en hacer que por razones políticas y electorales entremos dentro de una maraña de confusión y de pesadumbre nacional, de pesimismo nacional. Pero eso lo que tiene es un objetivo, presentarse ellos como grandes salvadores de la situación, como el modelo de referencia para reconducir el país. Nosotros tenemos una sociedad, Catherine, que ha sido exitosa, que con sus altas y sus bajas ha logrado construir un proceso democrático que ha ido evolucionando de manera positiva, una economía que ha ido creciendo de forma importante, unos indicadores sociales y una situación general de los dominicanos que se ha ido transformando. Antes la gente tenía un par de zapatos, tenía una camisa para los domingos y un pantalón. Cada cual hoy puede ver lo que es su situación de vida, lo que tiene en su casa. Sí. El acceso a tecnología que tiene el país ha avanzado. Tenemos retos, tenemos que atender muchas situaciones de los servicios públicos, del transporte, del agua, etcétera. Pero eso solo se trabaja y se impulsa con compromiso colectivo. No hay un pesimista que haya creado empleos en la vida. Todo el que ha creado empleos o que ha hecho avanzar un proyecto lo ha hecho porque ha tenido confianza. Confianza en sí mismo, confianza en su comunidad, confianza en el país. Ese es mi llamado a los dominicanos, a que todos juntos marchemos en una marcha tricolor que integre a todos, que aproveche el potencial de todas las personas que pueden aportar a que el país avance. Hay muchos dominicanos buenos, inteligentes, bien formados. Yo estoy de acuerdo contigo, hay muchísimos. Y muchos dominicanos por adopción que han venido a fortalecer a nuestro país. Entonces, mira, vamos a trabajar. Rafael, yo dije una cosa, dije los cocos, ¿no? Esta gente, ojalá puedan, incluso eso no es tu función dentro del gobierno, pero quizás voy a enviarte la información para que lo revises y veas qué es lo que le está pasando a ese sector en particular, a ver si hay alguna manera de que si están perdiendo sus productos alguien vaya y les eche una mano, por lo menos les ayuda a organizar qué es lo que pasa. Ministerio de Agricultura, no lo sé, Ministerio de Industria y Comercio. De Agricultura es miembro del Consejo de Competitividad. Ah, bueno, pues entonces en la próxima reunión tú se lo comentas de mi parte, por favor. Y el Ministro de Industria y Comercio también. Y tenemos productores también importantes industriales. Bien, pero tú ya, aparte te decía, el tema de los cocos. ¿Hace cuánto tú no vas a la playa? ¿Poco o mucho? Yo voy a la playa regularmente y voy a la montaña también. Yo ando en mi país, me gusta recorrer mi país. Y a mi hijo le gusta mucho la playa. ¿Le gusta mucho la playa? Sí, y a mí, y lo llevamos desde los 4 meses, lo llevábamos por primera vez. ¿Ah, sí? Entonces, sí, y a mi mujer le gusta mucho también Aurora. Dime una cosa, tú eres un atleta, sigues haciendo mucho ejercicio. Estuve leyendo en algunos comentarios de redes sociales, algunos posts tuyos, que te paras a las 5:30 de la mañana para entrenar. Bueno, la verdad es que, déjame decirte, todo esto del servicio público ha sido terrible, en un sentido. Ha llevado mucho sacrificio, porque para hacer que estas cosas avancen al ritmo en que lo han hecho, yo he tenido que sacrificar mi vida personal de forma importante. Mis hobbies, yo antes, por ejemplo, jugaba tenis 3 veces a la semana y hacía CrossFit. Entonces, tener que levantarme, ir a programas de televisión, ir a mi oficina temprano, coordinar reuniones, salir muy tarde, todo eso ha tenido un costo. Entonces, parte de los retos que tengo es retomar todo eso. Mi mujer me pone mucha presión y me dice, mira, te estás descuidando, después no te quejes, y entonces me da mucha motivación también. No, vamos a hacerle un favor a Aurora, ven. Yo te vi haciendo un video. Yo aquí pongo a la gente a hacer cosas extrañas. Yo no sé, muchachos, ayúdenme. Venga. Yo vi a Rafael haciendo lagartijas. ¿Tú te atreves? ¿Una lagartija? Dale, pero juntos. Claro. Tú y yo juntos. Dale. Vamos, rápido. ¿Cuántas? 10. ¡Guau! No, señores, 2, adiós, despedimos. 3, chao, chao, hasta el próximo 4, domingo. 5.